Esta sesión es bien extensa, por lo que requiero su atención y por supuesto vamos a dar break para que puedan consolidar al menos lo poquito o mucho que vayan aprendiendo ahora, ¿no? Entonces, la primera parte va a ser ver todo lo que es músculos, luego vamos a ver vasos, es decir, arterias, venas y nervios. Y la última parte ya van a ser regiones craneanas, regiones musculares también de la cara, ¿no? Entonces, em, para esto necesito, como siempre, antes de comenzar una sesión, ir de afuera hacia adentro, de grande a pequeño, ¿ok? De macro a micro, como siempre les digo. Las partes blandas, en este caso los músculos superficiales de la cara, se van a dividir en dos grandes grupos, los músculos epicranianos y los músculos de la cara. Dentro de los músculos epicranianos vamos a encontrar lo que son o lo que es el músculo occipito frontal, ¿ok? Dentro de los músculos de la cara vas a encontrar uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estos cinco subgrupos, ¿no? De músculos de la cara, los cuales van a tener relación con nuestros sentidos, desde los ojitos hasta la nariz, la boca, ¿ok? Entonces, están los músculos periorbitarios y palpebrales, que se van a dividir dentro en dos, desde el orbicular de los párpados, ¿ok? Imagínense un ojito, hasta el superciliar. Y dentro del orbicular de los párpados vas a tener tu fascículo orbital, palpebral y lacrimopalpebral. Y es súper fácil y que con el hecho de nombrar el nombre de los músculos ya se les va a hacer pan comido, la verdad. Luego, nasales, que son los músculos piramidal, músculo transverso de la nariz, músculo dilatador de la ventana nasal y el músculo miertiforme. ¿Ok? Luego vamos a tener los músculos genianos. Dentro de los músculos genianos vamos a encontrar lo que son los dos capas, ¿ok? Dos capas. La primera capa va a estar dada por el músculo común del labio superior y de la nariz. Luego, el músculo propio del labio superior, músculo canino, músculo cigomático mayor, músculo cigomático menor. ¿Ok? Y de los últimos dos músculos que ya van a faltar van a ser los periorales, que ya tienen que ver, como les estoy diciendo, ¿no? Con los sentidos, en este caso con la boca. El orbicular de los labios y los mentonianos, que van a tener que ver con el músculo triangular de los labios. Acá es literalmente como figuritas, si me acuerdo, ¿no? Es triangular, cuadrado y bola, pero no es bola, se llama borla. Que literalmente son como cilindros, músculos tipo cilindros, ¿ok? Y bueno, aquí van a tener en cuenta las ramas del nervio facial, ¿ok? Para todo esto, porque son de la cara. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la parte o la región orbitaria, vamos a tener que relacionarlo mucho con la zona temporal. Si hablamos con la parte nasal, con la parte cigomática. Si hablamos de la parte bucal o perioral, vamos a encontrar la arteria bucal. Si hablamos de la mentoniana, vamos a encontrar a la arteria mandibular. Entonces, ustedes con su manito agarran y se lo ponen así como la chica que ven acá y se lo ponen al costado, ¿no? Donde van a tener, ¿no? El temporal, un dedo para el temporal, otro dedo para el cigomático, otro dedo para el bucal, mandibular y cervical. Entonces, esto sí se lo tienen que aprender como si fuera cultura general de neuro, ¿ok? Esto sí o sí, ¿por qué? Porque cuando ustedes estén en clínicas, em, al momento de ver semiología neurológica de los nervios y cómo evaluar cada nervio, cada par craneal, ustedes tienen que relacionar cada nervio con con sus ramas.
¿ok? Y qué funciones hacen, ¿no? Entonces, claramente no le van a preguntar, ¿qué función hace, no sé, el elevador propio del labio superior? No, sino que le van a preguntar, ya, el nervio facial, ¿qué puedes evaluar? Entonces tú, nervio facial, sí, la cara, ¿pero qué? Entonces, evalúas párpado, evalúas muecas, boca, evalúas cómo está la mandíbula, sobre todo lo que es párpados, la zona bucal, ¿no? Sobre todo eso. Entonces, eso es como para que tengan en cuenta, como las previas de eso. Ya saben que a medida que avanza se hace un poquito más complejo como tal la teoría, o sea, la parte teórica. Y como tal, ya saben que siempre deben ir en orden, ¿ok? Antes de seguir, traten de recordar un poquito lo anterior, ¿ok? Al momento de ya sentarse a estudiar como tal el tema. Entonces, vamos a comenzar con el macizo facial. El macizo facial se divide en tres, así como tres cuadrantes, así, ¿ok? El macizo facial superior o encefálico, ya sabemos por qué, que está arriba. El macizo facial medio o sensorial, que tiene que ver con los órganos de los sentidos, y el macizo facial inferior o digestivo, que va a contener parte de la boca, ¿no? Y por lo tanto el inicio del aparato digestivo. Ok, no hay mucha ciencia ahí. Ahora, las partes blandas, como ya habíamos visto en este gran esquema, se dividen en dos, ¿no? Los epicranianos y los de la cara. Entonces, los músculos epicranianos, vamos a ponerlo de color morado. Los músculos epicranianos y los músculos de la cara como tal parecen lo mismo, pero no exactamente lo son. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que los epicranianos van a provocar arrugas transversas, conocido como músculo de la tensión, y digástrico, que se divide en dos vientres, ya se acuerdan, digástrico anterior, vientre posterior. Entonces, básicamente provoca arrugas transversas, ¿ok? No hay mucha ciencia en los músculos epicranianos, como acaban de ver, solamente el músculo occipito frontal. De ahí, este, aquí en los músculos de la cara sí es, digamos que un poco amplia la teoría y cada contenido de cada uno también es amplio, ¿no? Entonces, de los epicranianos ya saben el occipito frontal, por lo tanto hay una parte frontal y otra parte occipital. Y acá también va a contener lo que es el cuero cabelludo, en donde va a estar piel, tejido celular subcutáneo, fascia epicraniana, el hueso con su placa externa, placa interna, y entre ellos la diploe, que siempre es pregunta de examen. Luego los músculos de la cara, ya saben que todos los músculos superficiales de la cara tienen una inserción ósea, y otra para tejido celular subcutáneo. Eso es lo que van a ver como patrón dentro de cada tipo de músculo que vamos a estar viendo, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a hacerla moradito, esta primera parte. Está bien. Ya, la primera parte de moradito va a ser entonces dentro de los músculos epicranianos. Músculos epicranianos. Van a encontrar el músculo occipito frontal. Fácil, parte occipital, parte frontal. Si es occipital, su inserción se da por delante, ¿ok? En el borde posterior de la fascia epicraniana, y su inserción posterior se da en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa y específicamente en tejido celular subcutáneo, ¿ok? Es básicamente esta parte de acá. Y que vamos a ver que su función va a ser poner tensa la fascia como tal. Y su inervación tiene que ver con el nervio facial, que es el número 7. O sea, generalidades, número 7, nada más. La parte frontal dice, ¿no? Su inserción es, o sea, su inserción posterior es en el borde anterior de la fascia epicraniana. Entonces, uno es en el borde anterior, otro es en el borde posterior. ¿Ok? Esa es la fascia epicraniana. Entonces, borde anterior ay, de la fascia epicraniana. Su inserción por delante va a tener que ver con esto.
con un arco, el arco superciliar, ¿no? La fascia de la frente o frontal. Entonces, su función acá va a ser contraer o la contracción para formar arrugas transversales, ¿no? Como al momento de hacer gestos. Y su inervación acá va a cambiar, bueno. Bueno, es el nervio 7 específicamente en su rama temporal, ¿ok? Luego van a tener un bolito morado acá. Y ahora van a tener lo que es el cuero cabelludo. Dentro del cuero cabelludo van a tener lo siguiente. Vamos a ver estos colorcitos que ven acá, ¿ok? Y estos de acá. Ya. Primero vamos a encontrar lo que es por fuera, de afuera hacia adentro, ¿no? Desde la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia epicraniana, el tejido celular laxo subfacial, el periósteo que rodea al hueso. Dentro del hueso, ustedes van a encontrar la placa externa, placa interna y la diploe, ¿ok? Y van a encontrar dentro, ¿no? Ya desde lo que es el DAP, ¿no? Dura madre, aracnoides y pía madre. Ya de afuera hacia adentro, DAP. Ok, entonces la fascia epicraniana es un tejido fibroso, ¿no? Como tal que rodea los músculos, la fascia. Se origina en la convexidad de la bóveda craneana y lateralmente se inserta en la línea temporal superior. ¿Ok? La línea temporal superior es como que una línea que va así. ¿Ok? Y bueno, el cuero cabelludo está compuesto por piel, tejido celular subcutáneo y fascia epicraniana. O sea, el cuero cabelludo es esto, en conclusión. ¿Ok? Ahora, teniendo todo eso en cuenta, vamos a ver especificidad. Vamos a cambiar de color. Ya. Ahora vamos a ver los músculos de la cara, que son, o sea, especificidades del periorbitario y palpebral, nasal, suborbitario, perioral y mentoniano. Ya vimos esto, entonces, checklist de que ya lo hicimos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar la página. Ya, ahora vamos a comenzar de arriba hacia abajo, ¿ok? Músculos periorbitarios y músculos palpebrales. Entonces, primero, ese es el nombre de la agrupación de los músculos, ¿ya? No necesariamente su contenido va a ser el nombre tal cual del músculo, ¿ok? Entonces, dentro de esta agrupación de músculos, ustedes van a encontrar el músculo orbicular de los párpados y el músculo superciliar. ¿Ok? Dentro, acá vamos a hacer una línea. Perdón, pido perdón. Entonces, dentro de estos músculos orbiculares de los párpados, van a encontrar fascículos. ¿Cuántos fascículos voy a encontrar, Ximena? Tres fascículos. Uno, dos y tres. Orbicular de los párpados me da a entender que hay un fascículo orbital, otro fascículo palpebral, y en vez de juntar el palpebral con el orbital, juntan al lácrimo palpebral, ¿ok? Entonces, un fascículo orbital y un fascículo palpebral, que es así, ¿ok? Orbital, que tiene que ver dónde se inserta en el hueso frontal nasal, tiene que ver con la apófisis frontal de maxilar, ligamento palpebral medial, siempre tejido celular subcutáneo, y la región superciliar. O sea, se come un poquito del área superciliar, que ya lo vamos a ver luego. Luego, el fascículo palpebral, que es el que vemos aquí, está asociado con el ligamento palpebral medial. O sea, palpebral con su palpebral, pero medial. Ay, ¿dónde está mi cursorito? Ya. Y luego el palpebral más el lácrimo, no se ve como tal, y está detrás del canal lacrimal. O sea, imaginemos que es esta parte de acá, pero que no se ve como tal. Su función es abrir y cerrar los párpados, obviamente, y se da mediante su fascículo lacrimo-palpebral. ¿Y qué va a originar o qué va a causar el descenso de las lágrimas? ¿Ok? Por su misma anatomía, ¿no? Que tiene, que es redonda, ¿no? Digámoslo así, o es curva. Su inervación, grosso modo, está dado por el nervio facial, que es el número 7.
Luego vamos a ver los músculos superciliares. En este caso se inserta por delante del hueso frontal, por detrás del músculo orbicular, que es este de acá, que ya hemos visto. em, y se da por el extremo medial del arco superciliar, ¿no? O sea, básicamente es este músculo que está acá, literal. Entonces, su función va a ser hacer arrugas verticales, ¿ok? Trae hacia abajo y hacia la parte, o sea, hacia abajo y hacia la parte medial, la piel de la ceja, ¿ok? Sus arrugas como son verticales. O sea, imaginemos que es algo así. ¿Ya? Y su inervación está dada por el nervio facial rama temporal, ¿ok? Ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a ir ya bajando, porque ya vimos un poco de ojo. Vamos a ver ahora nariz. Nariz siempre me trae buenos recuerdos, porque sus músculos son tal cual su función y o sea, cómo lo ves, ¿me entienden? Entonces, se le va a hacer súper fácil entenderlo, ¿ok? Entonces, músculos nasales están inervados por el nervio cigomático. ¿Cuál es el nervio cigomático, nena? Ya, el nervio cigomático era una rama del nervio facial. No salía. Acuérdense de esta imagen de acá. Tómenle fotos si quieren como para que se vayan aprendiendo. Acá hay una mnemotecnia, ¿no? Tengo 100 burros mansos sin cerebro. Pero a mí me gusta aprenderlo con la manito, más bonito. ¿Ok? Cosa que tú te pones la manito y ya te acuerdas más o menos, lo relacionas bastante con los músculos, ¿no? Con el nombre, perdón. Entonces, tomen foto y ya más o menos se van a ubicar. Entonces, si ya estamos por la nariz, ya te voy a hablar del nervio cigomático. Entonces, músculo piramidal es este músculo que está acá, ¿no? Digamos que está un poquito abajo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Así, ¿ok? Dice, es la continuación del músculo frontal que está acá. Y se está o se posa o se inserta en la cara anterior del hueso nasal. Ok, ya sabemos cuál es el hueso nasal. Y se inserta ahí. Su inserción distal se da en piel y tejido celular subcutáneo. Ok. Mm, Su función no lleva hacia abajo lo que es la región de la piel interciliar. Ok. Eso sí, como imagínense que esta es una pirámide y que la pirámide, la puntita está yendo hacia abajo. Entonces, ¿cuál es su función? Llevar hacia abajo la región de la piel interciliar. Su inervación se da por el nervio cigomático, rama del nervio facial. Ya saben que es una rama. Ya, eso es en cuanto al piramidal. Ahora vamos a ver el músculo transverso de la nariz. Como tal, ya saben, si es transverso en la nariz, es como que le hace así, este, una dirección transversa, ¿no? Entonces, su inserción proximal es en el dorso de la nariz, ¿ok? En la pirámide nasal. Su inserción distal es en la piel, ¿no? En el surco nasogeniano. Su función es el dilatador del orificio facial, ¿ok? Y su inervación se da también por el nervio cigomático, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta su posición, más o menos te imaginas, ¿no? Que si es transverso, intenta jalar hacia afuera esta zona, ¿ok? Entre comillas, ¿no? Estoy hablando tipo mnemotecnia. Y vas a ver que va a dilatar, abrir o va a intentar abrir el orificio nasal. Imagínense. Luego van a tener lo que es el dilatador de la ventana nasal, pero este se pone ya más abajo. Y estas son como que las alitas, o sea, entre comillas, así se llama el músculo, ¿ok? Su inserción proximal es el hueso maxilar, borde inferior de la nariz, inserción distal, surco nasogeniano, ¿ok? Borde inferior de la abertura anterior nasal. Y vamos a ver que su función va a ser como tal dilator, el orificio nasal, y claramente su inervación sigue siendo la misma, porque ya estamos hablando de cigomático. Luego el músculo mirtiforme, que es un músculo chiquitito que van a ver, ¿ok? Que está, dice, ¿no? Adentro de la abertura anterior nasal,
tabique del ala en la nariz o del dilatador de la ventana nasal. Su inserción distal está en la fosita incisiva medial, o sea, como que por acá, pero no acá, ¿ok? Si no estamos hablando de boca, sino en la parte de abajo. Y la fosita mirtiforme, que está un poquito más acá. Y su función es reducir la abertura anterior de las fosas nasales. Uno dilata, otro reduce la abertura. Inervación, ya saben lo mismo, nervio cigomático. ¿Ok? Ahora, ya pasamos por ojo, ya pasamos por nariz, ahora nos vamos a la boquita. ¿Ok? Si vamos al lado que es geniano como tal, vamos a ver los músculos, ¿no? Acá suborbitario es. A ver, déjame probar que me creo que me ha dado dislexia. Sí, sí es suborbitario, ¿ok? Pero suborbitario a nivel geniano. Y acá van a encontrar dos capas, ¿ok? Cuando hablo de capas es o tiene que ver con la inserción como tal del músculo. Eh, Ustedes sacan la primera capa y van a ver la segunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me acuerdo que a mí me vino en buccinador. ¿Qué quiere decir? Que al momento de ustedes ver la práctica o en la práctica, dense cuenta que haya músculos que hayan sido sacados como para decir, este es músculo de la segunda capa, ¿me entienden? Este, mm, no se olviden eso, con cuidado. Ya, entonces, teniendo en cuenta eso, ya, para avanzar un poquito más rápido, vamos a tener al músculo elevador común del labio superior y de la lana nariz, primero, ¿ok? Que es esta parte de acá. El nombre se presta bastante con su función, entonces, ya más o menos se van a guiar. Ay, perdón, es el primero. Van de acá a acá, ¿ok? Primero es este. El elevador común del labio superior y de la lana nariz. Su inserción proximal es en la apófisis frontal maxilar, ¿ok? Luego su función, perdón, su inserción distal tiene dos fascículos. Un fascículo labial y otro fascículo nasal. Un fascículo labial que se va acá abajo y otro que se va al costadito, nasal. Inervación, de nuevo, nervio cigomático. Aún seguimos con nervio cigomático, ¿ok? Ya luego van a ver que, así, vamos a cortarlo acá. Si ustedes usan mi PPT, lo cortan acá. La parte de acá es nervio cigomático y la parte de acá es el nervio bucal, ¿ok? Eh, Luego van a ver al músculo elevador propio del labio superior. Uno es común para todas o para todos y el otro es el propio, ¿ok? Y o E igual, ¿no? Vamos a encontrar a la inserción proximal, que tiene que ver con el hueso maxilar, borde inferior de la fosa orbitaria, ¿ok? Igual. Inserción distal también tiene dos fascículos, ¿no? Labial y nasal. Inserción, de nuevo, nervio cigomático. Luego vamos a encontrar al músculo cigomático menor y cigomático mayor. O sea, vamos como que de medial a lateral. O sea, seguimos dando la vuelta al reloj así. ¿Ok? Cigomático menor es el que está acá. Me acuerdo que eso sí también me vino en práctica. Cigomático menor, cigomático mayor, porque es muy tosco verlo. ¿Ok? Van a verlo así tal cual. Entonces, luego, tres. Músculo cigomático menor, inserción proximal, cara lateral del hueso malar, inserción distal en el labio superior, inervación nervio cigomático, el mayor, ¿ok? También, uno es en el labio superior, su inserción distal, y otro o el otro es en la comisura labial, porque, como siempre, el mayor carga al menor. Entonces, si el mayor carga al menor, el mayor está abajo. El mayor está abajo, entonces es la comisura labial. Y ahí se inserta el mayor. Más arriba se inserta el menor. ¿En dónde el labio superior? Ya ahí se van a guiar. Y por lógica también, ¿no? Y su inervación está dada por el nervio cigomático. Luego tiene el músculo canino. Vamos a poner el número 4. Canino. Nuevo acá abajo. ¿Ok? Un músculo canino. Su inserción proximal está dado por la fosa canina.
Su inserción distal por la piel cercana a la comisura labial. Y acá ya cambia la inervación, ¿no? Nervio bucal, rama del facial. Luego, uy, ya, el músculo rizorio, ya saben por qué. Su inserción lateral, que es todo esto, va a ser todo esto que está acá. Su inserción lateral se da en la fascia masseterina. Ay, ese es el canino y ese es el rizorio. Es como que jala para un lado. Se da en la fascia masseterina y su inserción medial se da de nuevo en la comisura labial. Entonces, ¿quiénes se cruzan la comisura? Cigomático mayor con el rizorio, no se olviden. De ahí nacen esos dos músculos. Y clarito se ve en la pieza anatómica, ahí lo van a ver. ¿Ok? Sinervación de nuevo, nervio bucal. Entonces, seguimos con los suborbitarios genianos. En esta parte ya sacas tu primera capa y adentro vas a tener este rezago, que es el músculo buccinador, que me vi en la práctica, hasta ahora me acuerdo. Ya, tiene una inserción posterior que se da por o la superficie lateral de las cavidades alveolo-dentarias a nivel de los molares. O sea, ya básicamente ya está relacionado con los dientes, ¿no? Por eso está en la segunda capa, ¿no? Siempre que estén así, denle sentido a las cosas, ¿ok? Su inserción anterior se da por el ligamento pterigomandibular y las fibras que van a la comisura labial y que se entrecruzan con el hemiorbicular superior e inferior. Su función aquí también, ¿no? Buccinador es succión y silbido, ¿ok? Ya intenten hacer formas de succión y silbido, ya, se van a acordar siempre de tu buccinador. Y tú o acaba de trabajar lo que es tu nervio bucal, rama de facial. Luego ya nos vamos a especificidades de la boquita, ¿ok? Y para ello vamos a ver lo que son los músculos periorales. Dentro de los periorales vamos a encontrar el músculo orbicular de los labios. Dentro del orbicular de los labios vas a encontrar tu porción principal y porción accesoria. Porción principal es la superficie lateral de las cavidades alveolo-dentarias, el nivel de los molares, ¿ok? Que es esta parte como que de al medio, principal. Y la parte accesoria que está ya relacionada con lo que son las comisuras labiales, ¿no? Forma comisuras labiales, justo. Y su función va a ser abrir y cerrar la boca. Ay. Y también, bueno, claramente ya saben por qué, inervado por el nervio bucal. Luego, ahora viene lo más divertido, que son las figuritas, porque vamos a ver los submentonianos. Cuando te hablen de submentonianos, acuérdate de las figuritas. Acuérdate de triángulo, acuérdate de tu cuadrado y acuérdate de tu bola o cilindro. Yo le decía bola, pero para el doctor le decía obviamente borla. Entonces, em, músculo triangular de los labios. Ese es tu primer músculo que vas a encontrar. Y también es tosco, ¿ah? Cuando lo vi por primera vez, ha sido bien tosco. Em, ¿Por qué? Porque literalmente es forma un triángulo. Y acá tengan en cuenta que hasta eso ya van tres músculos que se van insertando en lo que es la comisura, o cuatro músculos que ya se van insertando en la comisura. Entonces, inserción distal, inserción proximal. Proximal, comisura labial, distal hacia afuera, cara anterior, por debajo de la línea oblicua del mandibular. ¿Ok? O sea, imagínense que tiene su línea oblicua, es el famoso lomo, ¿no? Y su función va a ser descender la comisura labial. Acuérdense que la función tiene que ver con la inserción, ¿ok? Si su inserción proximal es la comisura, siempre va a jalar a su inserción distal, ¿ok? Luego van a tener el músculo cuadrado de la barba, ¿ok? Su inserción proximal es en la piel del labio inferior. ¿Y qué es este de acá? Uno, dos. Y su inserción distal es en el tercio medial de la misma, de esto, de lo que es el triangular, músculo triangular de los labios, ¿ok? Su función es movilizar lateralmente el labio inferior y tienen luego el músculo borla aumentado, lo que yo le llamo bola. ¿Por qué? Porque literalmente son dos como cilindros y regresan hacia adentro, ¿no?
Entonces, su inserción proximal es en la piel infralabial. Su inserción distal es en la cara anterior del hueso mandibular. Su función es llevar hacia abajo el labio inferior. Ya saben que sigue siempre el tracto, el camino distal, ¿no? Cara anterior del hueso mandibular. Entonces, chicos, vasos y nervios es corto. Ya, ¿quieren tomar un break o desean seguir escuchándome como podcast? Ustedes me dicen, no sé, como gusten. Creo que seguimos. Ya, seguimos. Y vamos a parar en el siguiente, porque hay una parte 3 que es súper, súper fuerte. Pero en la 2 hay que seguir ya, entonces es corto, ¿ya? Entonces, como les decía, la arteria facial. La arteria facial, yo lo que hacía, o sea, recomendación modo amigo, yo lo que hacía era agarrar mi cuadernito y trataba de dibujar las ramas, ¿no? Cervical, superficial. Yo, como story time, recuerdo cuando estaba en el bus y salía a agarrar así mi cuadernito chiquito y hacía dibujos repetidos de las ramas, rama cervical, rama superficial, así, rama palatina, rama hioide, rama glandular. Entonces, como que cada rato iba repasando eso, ¿no? Y esto, a partir de acá, vasos y nervios son preguntas, vasos van, ¿no? El vaso, venas, arterias y nervios son preguntas de examen como tal. Entonces, nunca se olviden esto. Ok, ya. Entonces, vamos a ver a la arteria facial. Entonces, dicen, ¿no? La arteria facial es así como que, ¿ok? Dice, se dirige ay, al ángulo mandibular. Pasa por el canal de la arteria facial, recorre el borde anterior del músculo macetero. Ok, músculo macetero está como que por acá, imagínense. Se dirige a la comisura labial, entonces se dirige, este es tu boquita, se dirige en la parte de la comisura. Ok, entonces sigue ese camino hasta acá. Recorre el surco labio geniano y nasogeniano, o sea, se va hacia arriba y llega al ángulo del ojo, ¿no? Se va por la nariz, nasogeniano, y se va al ángulo del ojo. ¿Ok? Luego, bueno, ya saben, su origen es en la arteria carótida, todo esto, esta cosa. Todo eso es tu arteria carótida externa. Y en la práctica la diferenciamos de las venas, porque la arteria es tortuosa y la vena es recta. Justo lo primero que les dicen, ¿no? Esta curvita, ya con eso ustedes se van a acordar. O sea, es bien tosco ver tu arteria facial, porque todos ustedes la van a ver marrón, pues. Entonces, al momento de diferenciarla, es súper tosco ver a tu arteria facial. Todos los cuerpos van a tener arteria facial, así que no se van a librar de la arteria facial fácilmente. Y sí o sí, o sea, con decirles esto ya es pregunta examen, ¿no? Siempre tu arteria facial. El doctor en la mesa te va a preguntar, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es el recorrido de la arteria facial? Ya. Tú al toque, memorízate estos pasos, así como hemos estado hablando, con dibujitos, o sea, ustedes traten de repasar así, ¿no? Como si fuera un cuento, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver dos tipos de ramas gruesas que van a ver. Ramas cervicales y ramas superficiales. De las ramas cervicales de la arteria facial, o sea, la parte de abajito, más abajo, como esto, vamos a encontrar la arteria palatina inferior, que es ascendente, como ven ahí. Literalmente recorre todo este camino. La arteria ioides o ioidea, ¿no? Que va a recorrer el mismo camino tortuoso, pero se va hacia abajo, ¿no? Irriga los músculos suprayoideos. Acuérdense los suprayoideos. El ioides está como que por acá abajo, ¿no? Entonces se va hacia abajo, ¿no? Luego van a encontrar la arteria glandular que irriga la glándula submaxilar. O sea, imagínate acá tu glándula submaxilar abajito, entonces ya acá va hacia abajo, ¿no? Y la submentoniana. Aquí la submentoniana, por obvias razones, se va debajo del mentón, pero dice, ¿no? Se anastomosa con la arteria mentoniana. O sea, arteria mentoniana
está enamorada de la arteria submentoniana y que es una rama de la arteria dentaria inferior, la arteria miloidea con la arteria lingual y con su lado contralateral, porque sabes que si hay en el lado derecho, también hay en el lado izquierdo. Entonces, ahí tienes eso, ¿no? Que la arteria submentoniana le gusta estar con muchas arterias. Con esta, la mentoniana, miloidea, lingual y con su lado contralateral. ¿Ok? Luego vamos a ver las ramas superficiales de la arteria facial, que van a estar, en este caso, la labial inferior, ¿ok? Ahí van a tener en cuenta claramente la manito que les había hecho, ¿no? Pero la manito es una porción gruesa, digámoslo así, de la arteria facial, ¿no? Acá vemos especificidades de ramas cervicales, ramas superficiales. Entonces, van a encontrar aquí la labial inferior. Luego van a encontrar la arteria maceterina, que tiene que ver obviamente con el músculo maceterina, que es un músculo que está por acá, así. Luego van a encontrar la arteria labial superior. Si hay una labial inferior, hay una labial superior. Luego van a encontrar el ala en la nariz o arteria a la nariz, que es rama terminal de la porción de la cara. No se olviden esto. Y la arteria angular. Y ahí termina, ¿eh? Porque la arteria angular literalmente, acuérdense de esto. Yo siempre me acordaba del ángulo de la nariz, como que ahí acá, angular. ¿No? Y la angular dice, ¿no? Se anastomosa con la arteria nasal, que es rama de la arteria oftálmica, ¿no? Y que es rama de la carótida interna. O sea, rama de la rama de la... ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, vamos a ver especificidades de nuevo. Vamos a ver ahora lo que es la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial ya la encontramos un poco más arriba, ¿ok? Y va a tener dos tipos de ramas, gruesas de nuevo, que también se pregunta de examen. Ahí todo lo que vean, como les vuelvo a repetir, son preguntas de examen, práctico sobre todo. Están las ramas colaterales y las ramas terminales. Lo que les estoy brindando como tal es full lo que van a ver en la práctica, porque en la teoría a veces los doctores, como les dije en la primera clase, ¿no? A veces suelen cambiar un poquito sus PPTs, añaden más información. Entonces, esto lo que les estoy enseñando es más para la práctica, ¿no? Como para que tengan una idea. Entonces, ramas colaterales van a ser, primero, van a aquí las ramas tienen que ver con la posición donde se van a dirigir. O sea, el nombre tiene que ver con la posición. Y si les digo esto es porque así lo van a ver en la práctica, de nuevo. Entonces, la arteria auricular anterior se va a la oreja. La arteria articular se va a la articulación. Temporo, o sea, imagínense todo eso, mandibular. La arteria transversa de la cara, le hace un corte, ¿ok? Y se mete al arco cigomático. ¿M? Y luego vamos a ver la arteria cigomática que se dirige al hueso cigomático. Y luego vas a encontrar tu temporal profunda posterior que se mete. ¿Ok? Y finalmente, eh, siempre, o sea, esto siempre lo dibujaba y no sé, me trae recuerdos. Van a encontrar la parte frontal y la parte posterior, pero no le dicen posterior, le dicen parietal porque se va y tiene muchas ramas ya terminales ahí, ¿no? Entonces, las ramas terminales como tal son rama terminal frontal, rama terminal parietal. Frontal, ¿no? Se une con su parte contralateral para poder irrigar la zona frontal y la parietal se une con su contraparte para irrigar la región parietal. Acuérdense que todo esto es la mitad, todo lo que estamos viendo es la mitad de lo que es en general la vascularización, ¿no? Luego van a encontrar la arteria supraorbitaria. Si hay una supra, hay una sub. Y entonces, vamos a ver, ¿no? La arteria supraorbitaria, dice su origen es la arteria oftálmica, arteria oftálmica, rama de la arteria carótida interna. Y vamos a ver qué es esta que está acá.
¿ok? Y se mete. ¿Por qué? Dice, entra por el agujero supraorbitario junto al nervio supraorbitario. Entonces, arteria. Acá es tu van, ¿ok? Simplemente, tu van supraorbitario. Luego, la arteria suborbitaria, ¿ok? Su origen es la arteria maxilar interna, ¿ok? Que está por acá. Y se acompaña con el nervio suborbitario, rama de terminal del nervio maxilar, que es la segunda porción del nervio trigémino. Acá es nervio 5-2, pero por obvias razones, por pares craneales se escriben romanos. E irriga la región geniana, es decir, la mejilla, ¿ok? O sea, toda esta parte que está acá. Y ahí van a ver en cráneo, clarito, una entrada para el supraorbitario y una entrada para el suborbitario, ¿ok? Y es bien bonito. Entonces ya menos saben la historia de un poquito de cada uno. Luego van a encontrar lo que es la arteria mentoniana. Aquí, dato random, la arteria mentoniana es rama de la arteria dentaria inferior, que esta es o viene de el agujero mentoniano. ¿Ok? Y luego, en cuanto a vena o venas, ustedes saben que la arteria va de corazón hacia todo el cuerpo. Y tu vena va del todo el cuerpo a tu corazón. Entonces, cuando tú quieras exponer venas, hablas de drenaje. Uy, hablas de... no sé por qué no puedo. Ya. Ah, hablas de drenaje. Entonces, drenaje porque regresa. Entonces, vamos a hablar al revés. ¿Ok? Vamos a ver que la arteria, perdón, la vena de arriba, ¿no? En este caso, la vena tiroidea superior con la vena facial se van a unir o van a confluir para formar un tronco, el tronco tirolingofacial. Y este tronco tirolingofacial va a entrar para formar la vena yugular interna. No hay mucha ciencia. Entonces igual, ¿no? Acá dice, ¿no? La arteria temporal se une con la vena temporal y la acompaña el nervio. En conclusión, un van. Dice, la misma historia, ¿no? Se une con la vena lingual, con la tiroidea, para formar el tronco y drena, hablamos de drenaje, en vena yugular interna. Las colaterales tienen el mismo nombre que las de la arteria facial. ¿Ok? No hay mucha ciencia. Y bueno, aquí, teniendo en cuenta de que sí es bastante, y creo que estamos en la mitad, les voy a dar un break de 5 o 8 minutos máximo, ¿ok, chicos? Como para que descansen un ratito, vayan a tomar agüita o se paren a moverse un ratito, ¿ok? De ahí continuamos. ¿Ok, chicos?
Bueno, chicos, vamos a continuar con ya la tercera parte, la última parte, que es que vamos a ver cráneo y vamos a delimitar regiones y fosas de las mismas. Entonces, en resumen, vamos a hablar de la región temporal, cigomática, fosa pterigomaxilar, porque es un área hueca, ¿ok? Y la zona o la región maseterina, ¿ok? Ese es el resumen general. Entonces, ya. Entonces, vamos a ver la parte de la región temporal primero. La región temporal, como tal, tiene límites, ¿ok? Hablamos, sí, de hueso temporal como tal, que ya lo habíamos visto la semana anterior con el cráneo, pero también hablamos de su región, ¿ok? Que está delimitado por la parte proximal, que tiene que ver con la línea temporal superior, luego la parte ventral, que tiene que ver con la apófisis frontal cigomática, y la parte, dos crestas, ¿no? Lo que es la cresta frontal lateral y la cresta temporal superficial. Entonces, la parte proximal, como les había dicho, la línea temporal superior es como una clase de esta línea que es casi imaginaria, pero cuando uno lo ve, lo toca, se puede sentir que es esta línea temporal superior. Luego vamos a ir de abajo hacia arriba. Primero la apófisis frontal del cigomático. Ese es el cigomático, todo esto que ven acá, hasta el corte que ven en la sutura ósea. Y la parte de arriba van a ser dos cachitos, ¿no? Dos crestas que le llaman, la cresta frontal lateral hacia afuera y la cresta temporal superior. Luego, a nivel ventral lateral, van a encontrar ustedes otras crestas. Una cresta supra mastoidea, ¿ok? Que es esta parte que está acá. Acuérdense, la parte mastoidea es toda esta parte que está acá, ¿ok? Y la parte supramastoidea, por lo tanto, es la parte que está acá. Y la parte, eh, tienen dos partes, ¿no? Parte medial y parte distal. Parte distal tiene que ver con esta raya que ven acá, que es el plano que pasa por el arco cigomático, relacionado con la cresta infratemporal, la cara interna, y la medial, que es la unión, como ven, como una estrellita, ¿no? O como un asterisco, ¿no? Que es la unión de la parte frontal, la parte parietal, la parte temporal y el ala mayor del esfenoides, ¿ok? No hay mucha ciencia ahí, más que ubicarlo. Luego vamos a encontrar la región como tal, o sea, límite de la región y región de la región. Vamos a encontrar dentro de la región todo este contenido, ¿no? La fascia, los músculos y el van, ¿no? Van temporal. Entonces, la fascia temporal tiene que ver con eh, lo que son, lo que son los fascículos, ¿ok? Hay dos grandes fascículos, que son estos que están acá. Un fascículo anterior y un fascículo posterior, o los fascículos posteriores, ¿no? Que se unen así. ¿Dónde se insertan? Como es como una plaquita, digámoslo así. Entonces, su inserción distal, ¿no? Primero se une con un tendón común que se inserta en la apófisis coronoides del hueso mandibular. Apófisis coronoides del hueso mandibular. Y su inserción proximal tiene que ver con la línea temporal inferior, que era esa línea. ¡Ay, carambas! Que era esa línea que pasaba por aquí. Ujú. Su inervación se da por el tronco anterior del nervio mandibular, el TA del nervio mandibular. Y su función es de función, dos funciones, ¿no? Función del fascículo anterior y del fascículo posterior. El fascículo anterior se va hacia arriba. A, A de anterior, A de arriba. Por lo tanto, eleva, ¿qué eleva? La mandíbula. Y el fascículo posterior baja, ¿ok? Desciende la mandíbula. Luego vamos a ver especificidades de la arteria, ¿no? La arteria temporal o el VAM, perdón, que va a ser primero la arteria temporal profunda posterior. Estas como tal no se van a ver al momento de ustedes ver en la práctica, pero tiene que saber la teoría como tal. Entonces, la arteria temporal profunda posterior, profunda media y anterior.
Y de nuevo, ¿no? La profunda anterior es rama del nervio temporal, profunda media, rama del nervio mandibular y profunda posterior del nervio temporomasseterino. ¿Ok? Luego vamos a cambiar, si hablamos de la región temporal, vamos a hablar ahora de la cigomática. ¿Ok? La cigomática tiene también porciones. En este caso, primero vamos a encontrar los músculos, de nuevo el van y acá lo que yo siempre le decía el ganglio gótico, pero es gótico. Y van a ver por qué. Luego van a ver entonces lo que son em, la porción o la región proximal, ¿no? Que tiene que ver con esta área, digamos que transversa del arco cigomático con la cresta infratemporal. A nivel ventral o anterior van a encontrar ustedes esta zona rugosita que van a ver acá, que le llaman la tuberosidad maxilar. Luego van a ver ustedes a nivel lateral hacia afuera, porque imagínense que ustedes meten, digamos que su mano acá y ahí van a encontrar esa región. Es como un espacio hueco, ¿no? Que es la cara medial, o sea, la parte posterior a esta parte que está acá. O sea, imagínense la cara medial de esto, la cara medial de la rama mandibular. Y a nivel dorsal o en la parte de atrás, que está ahí, va a estar en relación con el glándula parótida. En el piso, como tal, tiene que ver con el borde inferior de la mandíbula. ¿Ok? No hay mucha ciencia. A nivel lateral, ustedes van a encontrar, o la delimitación lateral, ustedes van a encontrar lo que es la parte lateral de la rama mandibular y por dentro o a nivel medial, o sea, ustedes, como les vuelvo a repetir, meten su manito o su estilete y ustedes van a encontrar o van a chocar en este caso con la lámina lateral de la apófisis pterigoidea, ¿no? Aquí. Luego van a encontrar dentro, ¿no? Los músculos, hablamos de músculos, músculo pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Lateral, medial, lateral, medial. Lateral, si hablamos de lateral, vamos a ver a estos dos que están arriba. O sea, si hablo de lateral, está arriba. O sea, todos estos dos. ¿Ok? Entonces, tienes dos tipos de fascículos. Un fascículo superior esfenoidal y un fascículo inferior pterigoideo. No te olvides, superior esfenoidal, S de superior, S de esfenoidal. Y acuérdate, palito de inferior, palito de pterigoideo. ¿Ok? Superior esfenoidal, inferior pterigoideo. Luego vas a encontrar entonces, en tu superior esfenoidal dice, ¿no? Em, Proximalmente se inserta en el ala mayor del efenoides, ¿no? Y en la cresta infratemporal, o sea, a nivel de acá. Y distalmente vamos a ver que se encuentra el borde anterior del cartílago intraarticular de la articulación temporomandibular. ¿Ok? Ah, es al revés. Ujú. Entonces, su función es la protrusión mandibular, el movimiento inferior hacia adelante y sin perder el contacto establecido con el maxilar superior. Luego, a nivel del fascículo inferior pterigoideo vas a encontrar también ay, siempre pierdo el cursero, vamos a poner láser por ahora. Entonces, eh, a nivel proximal, lámina lateral de la apófisis pterigoidea, distal la cara interna del cuello del cóndilo de la mandíbula, no, acá, con acá. Y la función es llevar la mandíbula hacia atrás, ¿no? Y de forma lateral. Siempre acuérdense que la función tiene que ver con la inserción distal. Si distalmente va hacia atrás, por eso tiene que prenderse el distal, ¿no? Si distalmente va hacia atrás, entonces lleva la mandíbula hacia atrás de forma lateral. No se va a ir medial, ¿no? Porque ya saben cómo es la anatomía aquí. Su inervación está dada de todo esto por el nervio trivideo lateral. Y acá, si es el músculo pterigoideo medial, su inervación tiene que ver con el pterigoideo medial también. Pero acá, como es un solo músculo, solamente vamos a ver que sus fibras, en este caso, tienen como función irse adelante
o van de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, ¿ok? Su inserción proximal se da en la fosita pterioidea y su inserción distal se va a dar lo que es la espina de Spix, ¿no? En este caso, ¿no? Es una superficie triangular, que ustedes ya saben cómo es, en la cara medial de la rama mandibular, por debajo de la espina de Spix, que es como un cachito, literalmente es una espina, y el conducto dentario que está dentro de esa espina de Spix. Su función es elevar la mandíbula y tiene que ver con el músculo masticador y por lo tanto también está inervado por el nervio del mismo nombre. A nivel o dentro de la región cigomática, se olviden, región cigomática, van a ver lo que es el nervio trigémino, que es el par craneal número 5. No se olviden de este nervio nunca, 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 porque esto también les va a servir para clínicas. Se pueden olvidar de esto tal vez, pero nervios nunca se olviden, ¿ok? Nervios se les va a acompañar hasta que acaben la carrera. ¿Por qué? Porque em, cada patología que van a ver a nivel am, de arteria, de nervio, de vena, cada patología tiene su propia clínica con base en las ramas de cada van que van a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El nervio oftálmico tiene su propia clínica, presentación neurológica, ¿no? Al momento de poder identificarla. A nivel maxilar también, mandibular también, y si no hablamos de las arterias, es mucho más. Entonces, ahí viene lo complejo, ¿no? Y lo complejo debería lidiarse sabiendo neuroanatomía. Entonces, si ustedes no saben neuroanatomía, ya olvídense. Entonces tienen que repasar. El nervio trigémino es el nervio número 5, donde se posa el nervio trigémino. Nunca se olviden eso. Clásica pregunta de rotación. En la fosita trigeminal o de Gasser, ¿ok? Que está ubicada en la porción petrosa del hueso temporal. Nada más. ¿Ok? Entonces, estamos color celeste. Ya. Entonces, imaginen ustedes que ya, ahí mismo, este, todo este es el ganglio de Gasser y de acá salen tres cositas. Uno, dos, tres. O sea, todo es el ganglio de Gasser y salen esas tres cositas. Uno, dos y tres. El V1 es el nervio oftálmico, ¿ok? Yo me acuerdo así. Llámenme loca, pero yo me acuerdo así. El nervio 2. ¿Por qué me acuerdo del nervio 2 que es el maxilar? Porque la X tiene dos palitos, ¿ok? Maxilar. Y porque yo nací en 2002 y la X, o sea, de mí, o sea, Ximena, ¿me entienden? Por eso me acuerdo el 2 con el maxilar. Nunca me olvido. Y el nervio 3 ya pues es por descarte, ¿no? Que es mandibular y que por lo tanto está más abajo, ¿no? Entonces ya más o menos ahí ya te sabes cuáles son las ramas del nervio trigémino, como para que no te olvides. Porque ya con esto que te acabo de decir ya no te vas a equivocar maxilar con mandibular, que uno es dos, cuál es tres, ya. Dentro del nervio oftálmico, ustedes van a encontrar ramas. Rama frontal, rama nasal, la rama lagrimal. Tiene que ver con el ojo, ¿no? O sea, la parte frontal. Imagínate que ese es tu ojito. Parte frontal, la parte nasal y la parte lagrimal. Ok, ese es tu ojito. Ya, no sé dibujar uno, pero ya. Y esta rama o las ramas del nervio oftálmico se van a meter todos juntos a un hueco, que es el hueco de la hendidura esfenoidal. ¿Ok? Y es el cordón de base de cráneo. Luego van a encontrar el nervio maxilar que se introduce en el agujero redondo mayor, el nervio mandibular que se introduce en el agujero oval. ¿Ok? No hay mucha ciencia. Aquí especificidades del nervio mandibular son estas, ¿no? Que tiene dos tipos de raíces, raíz motora, raíz nerviosa. Se dice que el dolor del nervio trigémino
o la patología del nervio trigémino es la patología que más dolor puede causar en un humano, mucho más que una migraña. Es el dolor más fuerte que puede pasar un humano. Entonces ya se imaginan por qué, ¿no? Porque comprime todas estas regiones y porque está básicamente adherida a hueso inmediatamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, el nervio mandibular tiene especificidades, tiene ramas colaterales y raíces. Raíces motoras, nerviosas, ramas colaterales, simplemente al momento de ver, ¿no? Tiene que ver primero el ganglio óptico, yo le digo gótico, le decía gótico, cuando me lo aprendí como para no olvidarme, ganglio óptico. Y uno, luego vamos a ver lo que es la recurrente meningia. ¿Por qué recurrente? Recurrente es alguien que regresa muchas veces, ¿no? Entonces se va de nuevo a por donde vino, ¿no? Recurrente meningia, así se llama. Y vas a ver tu pterigoidea medial que se mete adentro. O sea, no hay mucha ciencia. Luego vas a ver, esas son tus ramas colaterales. Luego vas a ver tus dos tipos de ramas terminales. Rama terminal con tronco anterior, rama terminal, tronco posterior. Ok, no te olvides, dos tipos de tronco. El tronco anterior con A va a relacionarse, uy, ya, va a relacionarse con las tres T. Ponle cuatro, ¿ya? T de temporo bucal profundo, temporo bucal profundo anterior con bucal. Entonces, te encuentras con tu temporo bucal. Estamos en nervio, chicos. Nervio. Temporo bucal profundo anterior. Y a esto no lo van a ver como tal. Pero ahí más o menos se ubican. Y la rama bucal. Temporo o temporal profundo medio, ¿no? Que es la parte que de acá se va atrás y sale por acá. Temporo profundo medio. Luego tienen el temporo maseterino, ¿ok? Que también viene de atrás y sale arriba. Temporo o temporal profundo posterior y el maseterino como tal. No se olviden que el posterior viene del temporo maseterino y el anterior viene del bucal. ¿Cómo me lo aprendo? A, B. Como el abecedario. A, B, A, B. Y P, M. O MP, si quieren abecedario, no sé. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene sentido? Porque bucal con B anterior. ¿Ok? A, B. Y maseterino con M posterior. Nada más. Y ya, pues lo relacionas, ¿no? Con el otro. La otra rama es bucal, la otra rama es maseterino. Ya. Y el nervio pterioideo lateral. ¿Ok? Que ya se va por abajo y por atrás. ¿Ok? Luego, en el tronco, o en tu tronco posterior, hay otros nombrecitos poco más familiares. Ay, siempre pierdo el cursor. Ya. Tienes el nervio auriculotemporal, dentario inferior y lingual. Aquí no hay mucha ciencia, la verdad, porque se van a dirigir al mismo lugar a donde van, como tal. Auriculotemporal se van hacia arriba, a nivel auricular y a nivel temporal, que tiene que ver con auricular anterior y cutáneos, o nervios o ramas cutáneas. Luego el nervio dentario inferior, es decir, se va hacia abajo, que se va o va a inervar lo que son los molares, los caninos, los incisivos. Y sus ramas colaterales son el nervio miloideo, vientre anterior del digástrico, y rama terminal, nervio mentoniano. ¿Ok? Luego tu nervio lingual, que se une con la cuerda del tímpano, nervio facial, dos tercios anteriores, dorso de la lengua. Eso es un dato que ya se tiene que aprender. Lo ideal es que se aprendan las ramas de raíces de, ¿ok? Ramas colaterales, ramas terminales. Bueno, especificidades del ganglio óptico. A ver. mm, seguimos con el mismo color. El ganglio óptico. El ganglio óptico, como tal, va a tener raíces o aferencias. Así como hay aferencias, hay eferencias. Entonces,
Esto es pregunta de examen ya, no sé si banco, pero ya es ya clásico de clásicos. En práctica, en teoría, siempre pregunta. Clásico, clásico, ya. Entonces, el ganglio óptico ya sabemos que está en la fosa cigomática y bueno, sus aferencias van a ser, em, yo siempre lo recordaba como Pedro Suárez Vértiz. ¿Por qué? Porque hablan de PSV, ¿ok? Parasimpático motor con nervio timpanal, rama del glosofaringeo, S simpática con el ganglio simpático cervical superior y el víscero motor con el nervio pterigoideo medial, ¿ok? No hay mucha ciencia. Luego, las eferencias hacia afuera ya tiene que ver con el APPM. APPM, ¿por qué? Aurículo temporal, pterigoideo medial, periestefalino externo y músculo martillo. ¿Ok? No hay mucha ciencia. Aquí cambiamos de región, que ya es la última. A ver, este color. Ya, la región maceterina. La región maceterina se relaciona con el músculo macetero. Entonces, es un músculo masticador, cuadrilátero. Nunca te olvides que tu maceterina es como una maceta cuadradita, ¿no? Entonces, ya. Tiene un fascículo superior o superficial y profundo. Su inserción proximal, ya sabes que es en el borde inferior del arco cigomático, acá, en la parte de abajo. Su inserción distal tiene que ver con la cara lateral, ¿no? De la mandíbula, la rama mandibular, o sea, de esa zona. En la parte proximal con el fascículo profundo, parte distal con el superficial, su función es elevar la mandíbula, ¿ok? Y su inervación es el nervio mastelino. Entonces, luego, ya estamos próximos a terminar. Vamos a ver los músculos masticadores. ¿Ok? Mm, ya, los músculos masticadores, acá digamos que lo vamos a agrupar así, en dos, tres. Los que elevan, los que deprimen, los propulsores, los retropulsores y los diductores. ¿Ok? No hay mucha ciencia. Aquí lo que sí tienen que aprenderse pues es el contenido. No se olviden que, por ejemplo, un pterigoideo medial es elevador, pero un lateral es depresor, ¿no? Y también el lateral de acá es propulsor. Lateral también depende de sus fascículos, ¿ok? Y acá también. Entonces, no se olviden. Acá, por ejemplo, hay hay supraideo, infraideo también. Entonces, ya. La fosa pteriomaxilar es como un cuchillito, es como una navajita, no sé, como quieran decirlo así. Tiene una base y tiene un vértice. Tiene un lado ventral o anterior relacionado a la tuberosidad maxilar y un lado dorsal o posterior relacionado con la parte anterior de la apófisis pterigoidea del esfenoides. Adentro o medialmente va a tener relación con la lámina vertical de hueso palatino. De forma lateral se comunica libremente con la fosa cigomática, que ya habíamos visto. La base está relacionada con el hueso esfenoides y la apófisis orbitaria del hueso palatino. Acuérdense que está adentro, no es esto que está acá. ¿Ok? Y el vértice es la confluencia de la tuberosidad maxilar con la apófisis pterigoides, o sea, la unión. Comunicación. Eso también preguntan las comunicaciones. Ok. Si ustedes se imaginan esto y ya saben, ya han estudiado lo anterior, va a ser súper fácil, ¿no? Porque se relaciona con la fosa craneal media, o sea, adentro. La fosa orbitaria, arriba. Fosa nasal también arriba. Fosa oral abajo. La cigomática que ya vimos. Y la nasofaringe. No hay mucha ciencia. Aquí la pterigomaxilar, ya sabemos en cuanto a las comunicaciones, dónde terminan, dónde comienzan, ¿no? Si hablamos de la fosa craneal media, se relaciona con el agujero redondo mayor, que es esto chiquitito, y el conducto viriano, también un conducto pterigoideo que le llaman, ¿no? Entonces llega a la pared posterior de la fosa pterigomaxilar. Luego vamos a ver las fosas orbitarias, simplemente con lo que es la hendidura esfenomaxilar. Nunca se olviden de esto, hendidura esfenomaxilar.
Luego con las fosas nasales, con el agujero esfenopalatino que está arriba, que es un huequito que con el estilete van a tener que tocarlo, entre comillas, porque su dedo no va a entrar ahí. Y la fosa oral vas a tener en cuenta lo que es el agujero palatino mayor, ¿no? Es todo esto. Son como estos dos ojos de oreja. Pero esto es base de cráneo. Base vista inferior. ¿Ok? Luego van a encontrar dentro lo que son las colaterales, los nervios colaterales, ¿no? Nervios ganglionares, cigomáticos, dentario posterior superior. Sus comunicaciones a nivel cigomático por la fisura pterigomaxilar, ¿no? Está dada por la tuberosidad maxilar. Con la apófisis pterigoide discurren los vasos maxilares internos. También a nivel de nasofaringe vamos a encontrar que está relacionada con el agujero pterigopalatino, ¿no? Está ahí. El conducto pterigopalatino va a desembocar en la pared posterior de la fosa pterigomaxilar. Atraviesan tanto van palatino o pterigopalatino. Y bueno, ya saben que está, y todo esto va a tener como contenido el nervio maxilar, el ganglio esfenopalatino y la arteria maxilar interna. Ya saben, en este caso, si hablamos de fosa pterigomaxilar va a tener en cuenta el trigémino 2, ¿ok? ¿Cuál era el trigémino 2? El que era la X. ¿Y cuál era la X? El nervio maxilar, ¿ok? No se olviden eso. ¿Por qué? Porque hablábamos de el mandibular, pero el mandibular tiene que ver con fosa cigomática, perdón, región cigomática, ¿ok? Región cigomática es tu mandibular y región pterigopalatina va a ser maxilar, ¿ok? Entonces ya no nos falta nada para terminar. Em, ya, vamos a ver que a nivel maxilar con X vamos a encontrar los ramos colaterales que van a ser uno, los nervios ganglionares, dos, los nervios cigomáticos, cigomático orbitario, que tiene que ver cigomático temporal con cigomático facial, ¿no? Luego vamos a encontrar el dentario posterior superior, que tiene que ver a nivel lateral y a nivel medial. Entonces, el 2 se va así, y son los nervios ganglionares que van a ver acá, ¿no? Ahí van a encontrar primero esta zona de acá abajo, pero acá en la parte cigomática, esta es la parte, acá como está clarito, acá, esta es la parte de nervios ganglionares y esta como tal, esta zona que se va a dos lados, esta zona es la cigomática temporal y la otra es la cigomática facial, ¿ok? La parte que se va abajo, esa parte es el nervio dentario posterior superior. Del posterior superior vas a encontrar tu lateral y tu medial, ¿ok? Y ahí dice, ¿no? Ramo lateral, inerva mucosa, encías y carillas o carillo bucal. Y la rama medial nos da un orificio dentario superior que inervan los molares y maxilares, ¿ok? Solo como dato. De ahí, eh, a nivel de los ramos o terminaciones, o, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar. Prolongaciones terminales del nervio, van a estar el nervio suborbitario, ¿ok? Y ahí vamos a ver que todo tiene sentido ahora. ¿Por qué? Porque el nervio suborbitario va a tener dos tipos de ramos. Un ramo terminal, perdón, colateral y otro ramo terminal. Así, dos grupos, izquierda-derecha. El ramo colateral tiene que ver la continuación. En este caso, el dentario medio superior, que está acá, y el dentario antero superior. ¿Ok? El medio superior da una inervación a los premolares, el seno maxilar, forma parte del plexo dentario superior. El nervio dentario antero superior da inervación a los incisivos, el canino. Luego, ramas terminales, vamos a encontrar a las palpebrales, nasales y labiales superiores. Yo les recomiendo que ustedes hagan así su caminito
de cada rama del nervio trigémino en un cuadernito. No sé, o sea, sí, apréndanse las imágenes y todo, pero dibujándolo, ustedes se lo van a recordar muchísimo más. Van a ver. Luego, si hablamos del ganglio esfenopalatino, vamos a ver las aferencias o raíces, de nuevo, aferencias y eferencias. ¿Ok? No hay mucha ciencia aquí, más que aprendérselo. Las eferencias están el petroso superficial, el petroso profundo y los nervios ganglionares. Y las eferencias van a encontrar lo que son los nervios orbitarios, los nervios palatinos y las ramas, ¿no? Mayor y menor. De la mayor, el nervio mayor nasal posterior inferior y menor no tiene más ramas. ¿Ok? Como ven aquí. Una parte fue anterior, como ya habíamos visto, y otra parte ahora es inferior como tal, las referencias. Acá de nuevo, especificidades las referencias, ¿no? Los nervios nasales, que van a ser pósteros superiores laterales, ay caramba, y pósteros superiores mediales. Luego van a eh, recordar a lo que es el nervio faringio boc, ¿no? Que es el que va hacia atrás. Luego, los nervios nasales que ya habíamos hablado, esto es por dentro, ¿ok? Aquí van a encontrar el seno esfenoidal y abajo van a encontrar lo que es el nervio posterior superior medial y van a encontrar el naso palatino, ¿no? Literalmente. Se va el hueso palatino. Y otros, ¿no? Como les había mencionado, ya saben, el palatino mayor, menor y a continuación los nasales, ¿no? El nasal posterior, posterior superior lateral, posterior superior medial, el faringio de Bock o faringio Bock y nada más. Luego vamos a encontrar estos, que ya son las ramas de la arteria maxilar interna como tal. Ya saben, arterias irrigan, nervios, perdón, venas drenan, ¿no? Entonces, aurícula profunda, timpánica anterior, dentaria inferior, meningia media y meningia menor. Luego van a tener, esa es su porción proximal o mandibular, luego tener la porción media pterigoidea, que va a ser siguen el paso, o sea, siguen caminando más adentro, y van a ver la arteria maseterina, arteria temporal profunda, luego arteria pterigoidea, luego temporal profunda anterior y la bucal. Y la última porción distal o pterigomaxilar ya es o tiene que ver con la palatina mayor, alveolar superior, perdón, alveolar dentaria posterior superior, suborbitaria, ¿no? La pterigopalatina y la vidiana o pterigoidea como tal. Y bueno, chicos, eso sería todo. Yo les recomiendo aquí, sí o sí, lo que más importa en esta última parte, al menos es esto, ¿no? La arteria maxilar interna y sus ramas, hasta ahora, no me vino en... no me vino en práctica, me vino en teoría. Oh, fue hermoso, fue memorable. A mí me encanta. Pero bueno, chicos, entonces, eso sería todo. Apréndanse esto. Yo les recomiendo que lo dibujen para que no se olviden. Hagan una hoja y vayan dibujando y vayan explicándose. Como les había dicho desde el primer día de clase, que existe el método Feynman, que es que ustedes agarran una hoja en blanco y de lo poco mucho que han memorizado en tanto tiempo por cada tema o subtema o subtema, ustedes vayan exponiendo así como si estuvieran explicando, porque así va a constar su carrera, va a constar también las prácticas, ¿no? Que los doctores les mandan a exponer o a señalar o a explicar, ¿no? Entonces ya se les va a hacer un poco más rutinario, como sea, va a ser más fácil para poder aprenderse. Ok, chicos, entonces muchas gracias por su atención y voy a pasarles el post.